Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que las coincidencias en el mundo de los famosos no son tan accidentales como parecen, o que detrás de una noche de fiesta desenfrenada se esconde un mensaje cifrado para un antiguo amor? Hoy tenemos que hablar de algo que está incendiando las redes sociales y que tiene a medio mundo con el corazón en un puño, porque mientras nosotros nos recuperamos de las fiestas navideñas, Sara Bloom ha decidido que el frío de diciembre no va con ella y ha puesto rumbo a un destino que nadie esperaba, encendiendo la noche de Tiflis, Georgia, con una energía que, sinceramente, nos hace preguntarnos si está celebrando su libertad o tratando de olvidar a alguien muy importante que, casualmente, se encuentra a solo un vuelo de distancia en la vecina Turquía. Sí, amigos, hablemos claro y tendido sobre lo que pasó este 27 de diciembre, porque las imágenes hablan por sí solas y la atmósfera que se vivió en el evento Love in Georgia fue simplemente eléctrica. Sara no fue allí de turista, fue a conquistar la cabina del Crystal VIP Club, uno de los lugares más exclusivos, y vaya si lo hizo. Antes de que la locura se desatara en la pista, vimos a una Sara radiante, acompañada por dos personas de su equipo, grabando un vídeo desde la habitación del hotel que parecía una declaración de intenciones. En ese vídeo, invitaba a todos sus fans al show de esa noche, y se la veía segura, con esa sonrisa enigmática que tanto nos gusta, como diciendo que esa noche iba a ser inolvidable. Y no estaba sola en el cartel, el evento estaba repleto de talento con nombres como Valentina y Dachi, pero seamos honestos, todos los ojos estaban puestos en el horario estelar. Sara Bloom tomó el control de la música en el segundo escenario, nada más y nada menos que desde las 3 de la madrugada hasta las 5 de la mañana. Imaginen la escena. Plena madrugada, la multitud entregada, luces estroboscópicas cortando la oscuridad y Sara en su elemento, mezclando ritmos electrónicos que hacían vibrar las paredes del club. Los vídeos que han circulado de su actuación nos muestran a una mujer empoderada, totalmente inmersa en la música, con el público saltando y gritando en una atmósfera de pura fiesta. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, y donde mi mente de periodista del corazón no puede evitar conectar los puntos, porque mientras Sara hacía temblar Georgia con sus beats, al otro lado de la frontera, en tierras otomanas, tenemos a nuestro querido Can Yaman. Sabemos perfectamente que Can está en Turquía, disfrutando de un merecido descanso en su tierra natal. Según nuestras fuentes y el calendario oficial que manejamos, el actor turco tiene permiso y tiempo libre hasta el próximo 7 de enero de 2026. Esos son días valiosos, días de silencio mediático, días donde cualquier cosa puede pasar lejos de los flashes de los paparazzi italianos o españoles. Sabemos que después de esta fecha, Can debe hacer las maletas y volar directamente a Madrid, España, para retomar las grabaciones de esa serie que todos estamos esperando con ansias, El laberinto de las mariposas. Y aquí es donde surge la gran pregunta que nos tiene a todos especulando en los foros y en los comentarios de Instagram. ¿Qué pasará en este hueco temporal entre el 28 de diciembre y el 7 de enero? Tenemos a Sara cerca, geográficamente hablando, y a un Can Yaman teóricamente disponible. Muchos de ustedes, los más escépticos, dirán que ya no hay nada que hacer, que el barco ha zarpado y que esa historia de amor es cosa del pasado. He leído muchísimos comentarios diciendo que ya se separaron definitivamente, que para Sara Bloom no hay esperanza, o que esa relación está más fría que el invierno en Tiflis. Se aferran al hecho de que ahora solo interactúan como amigos en Instagram, manteniéndose el seguimiento mutuo por pura cortesía profesional o quizás por un cariño que ya no tiene la llama de la pasión. Pero, permítanme dudar, porque en este mundo del espectáculo, donde las agendas son locas y las presiones son inmensas, a veces, somos solo amigos, es el código secreto para estamos intentando que funcione lejos de la vista de todos. ¿Realmente creemos que todo terminó? Es posible que Sara, después de esa descarga de adrenalina en el Crystal VIP Club, tome un vuelo discreto hacia Estambul para ver a Can antes de que él se sumerja de nuevo en el caos del rodaje en Madrid. O quizás, podría Can,
impulsado por la curiosidad o la nostalgia, haber estado pendiente de las historias de Sara esa noche? La química que vimos en el pasado no desaparece de la noche a la mañana. Es cierto que el trabajo los lleva por caminos separados, ella triunfando como DJ internacional moviéndose por Europa y Asia, y él consolidándose como una estrella global en la actuación entre Turquía y España, pero el destino es caprichoso. El hecho de que Can vaya a estar en Madrid para el laberinto de las mariposas, a partir de enero, también abre otra puerta. España es un territorio neutral, un lugar donde Sara también tiene conexiones. Pero volviendo al presente, a estos días críticos de final de año y comienzo de 2026, la tensión se siente en el aire. Personalmente, me cuesta creer que dos personas que compartieron tanto puedan simplemente apagar el interruptor y convertirse en simples, conocidos digitales, que se dan like de vez en cuando. La forma en que Sara se entrega a la música, esa pasión que vimos en los vídeos de Georgia, a menudo refleja un corazón que siente intensamente. Y Can, siempre tan reservado pero tan profundo, cegueramente no es indiferente a los movimientos de Sara. Este periodo de vacaciones de Can hasta el 7 de enero es la ventana perfecta, el momento de la verdad. Si no hay un encuentro ahora, si no vemos ni una sola pista de acercamiento en estos días libres antes de que la rutina los absorba de nuevo, entonces quizás tengamos que empezar a aceptar la teoría de los escépticos. Pero hasta entonces, yo elijo creer que en el magazine nada está escrito hasta el final, y que una fiesta en Tiflis puede ser el preludio de un desayuno en el Bósforo. Yo estoy muy intrigada, de verdad, necesito saber si esto es un punto final o un punto y aparte. Aquí tienes la continuación del texto, manteniendo el mismo tono de intriga y estilo conversacional de España. Porque, seamos sinceros, vosotros y yo sabemos que en estas historias de pasión, las redes sociales son solo la punta del iceberg. Estamos todos con la lupa en la mano, analizando cada canción que suben a sus stories, cada frase críptica y hasta las horas de conexión. ¿No os parece sospechoso que justo ahora, con tanta cercanía física, el silencio sea tan abrumador? A veces, lo que no se publica dice mucho más que lo que se muestra. Si en los próximos días vemos un misterioso apagón digital en sus cuentas, ¡ay, familia! Ahí tendremos la respuesta que buscamos. Quizás ese, solo amigos, sea la cortina de humo perfecta para proteger lo que queda de la llama. Quiero leer vuestras teorías más locas abajo, reencuentro secreto o adiós definitivo. El 2026 está a la vuelta de la esquina, y presiento que nos va a dar el titular que tanto esperamos. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.